Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para explicar y entender la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Hoy vamos a hablar de uno de los principales problemas que tienen los españoles. Me estoy refiriendo, como no, a la vivienda y la disparatada subida de los alquileres, pero desde una óptica diferente. Hoy vamos a hablar de cómo los políticos nos engañan y manipulan para crear problemas muy graves que nos afectan a todos, al tiempo que ocultan su responsabilidad y se inventan excusas y chivos expiatorios de toda clase para desviar la atención del público y de este modo desinformar y despistar a la gente. Hoy vamos a hablar de uno de esos chivos expiatorios, los pisos turísticos, y concretamente del caso de Madrid, donde el alcalde del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, pretende prohibirlos, sí, pero solo a los pequeños propietarios. Curioso, ¿verdad? ¿Qué esconde esta nueva prohibición? ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? Y sobre todo, ¿qué efectos tendrá? Así que, si estáis preparados, arrancamos. En España, por desgracia, tenemos un problema y se llama socialismo, tal y como explico en mi libro Socialismo, la ruina de España, aquí presente. Pero el socialismo no es una mera cuestión de partidos o siglas políticas. El problema es el socialismo de todos los partidos, vengan de donde vengan, incluido el Partido Popular. Al Partido Popular se le llena la boca cuando critica la turismofobia, los ataques de la izquierda, especialmente la izquierda radical, al turismo, o cuando los rojos disparan los impuestos y aplican restricciones y prohibiciones de todo tipo que, en última instancia, empobrecen brutalmente a la gente. Pero lo cierto es que, a la hora de la verdad, los populares imitan e incluso empeoran muchas de esas políticas liberticidas que pone en marcha el zurderío patrio. Y esa es la gran tragedia de España, la inexistencia de una alternativa real al socialismo imperante. Pues bien, esto es lo que sucede con la vivienda en España. Cada vez es más caro y difícil comprar o alquilar una casa, y la culpa de esta situación la tienen los políticos y sus nefastas regulaciones. Pero ellos, para eludir su responsabilidad, culpan a otros, en este caso a los pisos turísticos, que sirven como chivo expiatorio para desviar la atención. Fijaos, el Ayuntamiento de Madrid, en manos del Partido Popular, tiene previsto aprobar el próximo miércoles, 21 de mayo, un nuevo plan cuyo principal objetivo es prohibir los pisos turísticos en el centro de la ciudad. Pero ojo, los pisos turísticos en manos de particulares, de pequeños propietarios, no de grandes fondos de inversión ni de cadenas hoteleras. Almeida va a adelantar por la izquierda a Manuela Carmena, la alcaldesa comunistoide que gobernó la capital hasta el año 2019 y, al menos en esta materia, se va a poner a la altura de la podemita Ada Colau, la peor alcaldesa que ha tenido Barcelona en toda su historia. Fijaos, Carmena aprobó en 2019 el denominado Plan Hospedaje, con el único fin de reducir la oferta de pisos turísticos. Este plan se resume en tres claves. Los pisos que se alquilen a turistas más de 90 días al año tenían que solicitar una licencia de actividad económica, como si fuesen un comercio, un bar o un hotel. Sin embargo, en los pisos ubicados en el casco histórico y el distrito centro, es decir, ubicados en el núcleo de la capital, esta nueva licencia tan solo se podría conceder en caso de contar con acceso independiente a la calle, de modo que vecinos y turistas no compartieran portal, entrada o ascensor. Esto, lógicamente, limitaba los pisos turísticos a la planta baja, incluyendo bajos comerciales con puerta directa a la calle, y la primera
planta. En el resto de la ciudad, más allá de la almendra central, la regulación era mucho más flexible, permitiendo el alquiler turístico en pisos dispersos. Almeida, sin embargo, va mucho más allá, hasta el punto de adelantar por la izquierda a Carmena, lo cual ya es decir. El Pleno del Ayuntamiento aprobará el próximo miércoles el Plan Reside, cuyas claves son las siguientes. En primer lugar, el Ayuntamiento de Madrid quiere prohibir los pisos turísticos dispersos en la almendra central. Es decir, se prohíben los pisos turísticos en manos de particulares, ni siquiera en bajos o en primeras plantas, como hasta ahora. Pero esta prohibición cuenta con una curiosa excepción, ya que el Ayuntamiento sí permitirá que edificios enteros se puedan destinar al alquiler turístico. Así pues, particulares y pequeños propietarios no, pero empresas, hoteles y fondos de inversión con capacidad financiera suficiente para comprar edificios enteros sí podrán dedicarse a este negocio en el centro de Madrid. Además, en las calles no comerciales del centro, estos edificios exclusivos tan solo podrán dedicarse a pisos turísticos durante un plazo máximo de 15 años. Pasado este tiempo, tendrán que destinarse a uso residencial. ¿Y qué pasa en el resto de la ciudad? Pues en el resto de la ciudad lo que va a hacer Almeida, lo que quiere hacer es extender la limitación que en su día Carmena implantó únicamente en el centro, en la Almendra. Así pues, fuera del núcleo de la capital, los particulares sí podrán alquilar sus pisos a turistas, pero siempre y cuando cuenten con un acceso independiente a la calle, limitando así el alquiler a bajos y primeras plantas. Resumen, el plan de Almeida es mucho más liberticida que el de Carmena. Y ojo, que no solo lo digo yo, lo dice hasta el Diario de Ignacio Escolar, uno de los periódicos más rojos de España. Fijaos en el siguiente titular. Ahí lo veis. Claves del plan de Almeida para los pisos turísticos. Más restrictivo que Carmena, pero los avala en edificios completos. Almeida es más liberticida que Carmena porque en el centro de Madrid este negocio queda restringido única y exclusivamente a hoteles y fondos de inversión, dado que el alquiler turístico solo se podrá realizar en edificios enteros. Y por si fuera poco, en el resto de la ciudad los particulares solo podrán alquilar si tienen entrada independiente. Así pues, una vez más, el PP adelanta por la izquierda a los comunistas de Podemos. Una vez aprobado el Plan Reside, impulsado por el área de urbanismo de Borja Caravante, entrará en vigor el próximo mes de agosto. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? ¿No queríais socialismo? Pues ala, 2 tazas. Almeida más liberticida que Carmena y a la altura de Ada Colau. Esto, amigos, no va de siglas ni de partidos. Esto va de ideas. Y el problema que tenemos en España, el principal problema que tenemos en España, es que el Partido Popular, incluso en Madrid, ha comprado buena parte de la mercancía averiada de la izquierda contra la propiedad privada. Porque esto, amigos, no viene de ahora. Otras muchas comunidades gobernadas por el PP han aprobado regulaciones y prohibiciones similares a imagen y semejanza del PSOE, Podemos, Sumar, Compromís, Esquerra Republicana y tantos otros liberticidas. En este punto, por lo tanto, no hay diferencias y si las hay, son incluso peores. Como digo, esto no es nuevo. De hecho, la guerra contra los pisos turísticos la inició precisamente un gobierno del Partido Popular, concretamente el gobierno de Mariano Rajoy, allá por el año 2013, de la mano de la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor. Vosotros sois muy jóvenes y ya no os acordaréis, pero hasta hace pocos años los españoles
podíamos alquilar libremente nuestras casas a turistas y no turistas durante el tiempo que quisiéramos. Pero eso cambió en 2013. Hasta entonces, el alquiler vacacional se regía por la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, la misma regulación que el alquiler normal, ofreciendo así un amplio margen de actuación a propietarios e inquilinos para acordar libremente las condiciones del alquiler vacacional, sin mayores trabas ni dificultades. El alquiler vacacional ha existido siempre. Nuestros padres y abuelos alquilaban el típico apartamento de playa durante una semana o 15 días cuando llegaba el verano. Y no pasaba nada. No había ningún problema. No existía licencia de ningún tipo, si bien tenían que hacerlo a través de conocidos, anuncios en periódicos o agencias inmobiliarias. Pero todo eso cambió con la llegada de las plataformas tecnológicas como Airbnb o Booking, que facilitan enormemente el alquiler directo entre propietarios y turistas. Y es entonces cuando empiezan los problemas, ya que, y esta es la clave, el poderoso lobby hotelero ve peligrar su negocio con el éxito y la extensión de los pisos turísticos por toda España. Y como buen lobby, ¿qué hacen los hoteles? Pues presionar a los políticos. ¿Y qué hacen los políticos que no tienen principios, ni ideas, ni convicciones propias? Pues plegarse, venderse al mejor postor. Y eso es lo que hizo el PP. El gobierno de Rajoy tuvo la brillante idea de excluir el alquiler turístico de la Ley de Arrendamientos Urbanos, de modo que su regulación pasó a manos de comunidades autónomas y ayuntamientos, a sabiendas de que sus normativas serían mucho más restrictivas. Y eso es justo lo que ha pasado. Gobiernos autonómicos y gobiernos también locales se han lanzado a intervenir, limitando e incluso prohibiendo, como en el caso ahora de Madrid, el alquiler turístico a los pequeños propietarios. Todo ello, además, con excusas, engaños y manipulaciones de todo tipo, porque no nos engañemos, la mayoría de políticos mienten siempre y en todo lugar, sean del partido que sean, y aquí también se está mintiendo. El Ayuntamiento de Madrid, al igual que hace la izquierda, dice que quiere reducir los pisos turísticos porque de este modo se destinarán más viviendas al alquiler tradicional y eso, en última instancia, ayudará a contener los precios. Pero esto, amigos, es mentira. Una mentira como una catedral. Veamos. Únete al club de B1 Media para apoyar los medios independientes frente a los abusos del poder, vengan de donde vengan. Los pisos turísticos son el chivo expiatorio que usan los socialistas de todos los partidos para esconder sus vergüenzas, para ocultar la responsabilidad directa que tienen los políticos en la grave crisis de la vivienda que sufre España. Que no os engañen. Fijaos, ¿por qué suben los alquileres? Ley de oferta y demanda, amigos. La demanda ha crecido, hay mucha más población. En los últimos años han llegado más de 3 millones de inmigrantes a España. La población, por lo tanto, crece, pero la construcción de vivienda nueva se mantiene estancada en mínimos históricos. ¿Cuál es el resultado? Lo vemos en el siguiente gráfico. Fijaos, el número de hogares crece en más de 200.000 cada año, pero apenas se construyen 100.000 viviendas, de modo que hay un déficit brutal. Lo veis en el siguiente gráfico. Estamos hablando de casi 200.000 viviendas menos de las que se necesitan para cubrir el aumento de la población. La población, como digo, crece a un ritmo muy superior al de la construcción de viviendas. La diferencia ascendió a cerca de 200.000 en el año 2023. Se trata de un récord histórico.
Desde 2010, España apenas ha construido una media de 80.000 viviendas al año. Lo vemos en el siguiente gráfico. Ahí veis, es el ritmo más bajo de construcción de vivienda desde los años 70. Y si nos comparamos con el resto de países ricos, resulta que España es el segundo que menos vivienda ha construido en comparación con su población. Fijaos en el siguiente gráfico, aquí lo vemos. Estamos a la cola del mundo rico en construcción de vivienda. A la cola. Ahora bien, ¿por qué? Esta es la pregunta clave. Pues bien, la respuesta la tienen nuestros queridos políticos. En España no se construye porque el mercado de la construcción está profundamente intervenido. Es decir, depende del poder político. Comunidades autónomas y ayuntamientos son los que deciden dónde, cuándo y cómo se debe construir. Y eso genera una enorme escasez artificial. Fijaos en el siguiente gráfico. En España sobra suelo. Tenemos suelo en abundancia. Prueba de ello es que nuestra densidad de población es de las más bajas de Europa. Ahí lo veis, en España todo lo blanco es poca densidad poblacional. Tenemos suelo de sobra y tenemos una densidad muy, muy inferior a la que tienen otros muchos países europeos. Como digo, en España una de las densidades más bajas de toda Europa, pero no se construye, y no se construye porque los políticos sencillamente no lo permiten. Y todo ello sin contar los constantes ataques a la propiedad privada. Esos ataques que blindan a morosos y blindan a ocupas, ha reducido de forma drástica la oferta de pisos en alquiler. Y eso, amigos, también es culpa de los políticos, no del mercado, ni de los propietarios, ni de los inversores, ni de los malvados especuladores. Además, hoy os voy a contar otro oscuro secreto que nos ocultan. Y es que la vivienda en España es tan cara no solo por la falta de oferta, sino por los impuestos abusivos que aplican las diferentes administraciones públicas. Fijaos, aquí vemos un desglose de cómo se distribuye o cómo se reparte el coste de construir una vivienda en España. Una vivienda con un precio de 140.000 euros. Pues bien, más del 30% del precio final de un piso, de una casa en España, son impuestos. Si una casa vale 140.000 euros, más de 40.000 se van directamente a las arcas de Hacienda, en impuestos directos e indirectos. ¿Sabéis cuál es la media en la Unión Europea? 6%. 6% frente a más del 30% que se registra en España. 6% en Europa frente al 30% de España, 5 veces más. Somos el segundo país desarrollado con más impuestos sobre la vivienda, tan solo superados por Canadá. Así pues, si los políticos quieren abaratar la vivienda mañana mismo, basta con que eliminen impuestos. Pero claro, perded toda esperanza porque eso no va a pasar, al menos de momento. Y esto en cuanto a la compra, pero es que sucede lo mismo o peor en materia de alquiler, ya que más del 40% de las rentas acaban en las arcas de Hacienda, según un estudio del Instituto de Estudios Económicos, también muy por encima de la media europea. Sin embargo, este robo a mano armada no lo cuentan ni los medios de comunicación ni los políticos. ¿Por qué? Porque les interesa. Ellos ganan, tú pierdes. Los pisos turísticos, por tanto, son el chivo expiatorio de liberticidas y manirrotos. Su prohibición no solo no logrará abaratar los alquileres, sino que causará nuevos y graves problemas. En primer lugar, limitar o prohibir pisos turísticos no soluciona el problema del alquiler porque su número es absolutamente marginal. En Madrid, por ejemplo, tan solo representan el 1% de las viviendas existentes. Así pues, aunque todas se pusieran en alquiler, no tendría ningún efecto, no serviría de nada. El precio seguiría subiendo porque el problema es que no se construye vivienda nueva. Y encima
se protege a morosos y ocupas, causando una gran inseguridad jurídica en los propietarios. Pero es que además prohibir no funciona, nunca ha funcionado. Nueva York, por ejemplo, prohibió también los pisos turísticos y el precio de la vivienda y de los alquileres siguió subiendo. Así pues, ¿a quién beneficia realmente la prohibición de Almeida? Y sobre todo, ¿a quién perjudica? Adivinad. Solo hay que ver las reacciones a su plan. Para empezar, los hoteles están encantados, lo cual es normal ya que el ayuntamiento les ha quitado la competencia de encima. Y los fondos de inversión también están felices porque podrán comprar edificios enteros y destinarlos a este rentable negocio. ¿Y a quién perjudica? Pues para empezar, a los pequeños propietarios que no podrán alquilar sus pisos para sacar unos ingresos extra. Pero ojo, también a las rentas medias que quieran visitar Madrid, ya que dispondrán de menos oferta y los hoteles, como consecuencia, podrán subir sus precios. Y eso, en última instancia, también acabará perjudicando, lastrando a la economía madrileña, donde el peso del turismo es cada vez más importante, es decir, menos riqueza y menos creación de empleo. De modo que todos pierden. Visto lo visto, ¿soluciona algo la prohibición de Almeida? La respuesta es no. De hecho, crea nuevos problemas. El alquiler seguirá subiendo. Muchos propietarios pequeños perderán dinero. Las rentas medias y las rentas bajas resultarán especialmente perjudicadas y la economía de Madrid se verá lastrada. Aquí solo ganan los hoteleros, el poderoso lobby hotelero. Curioso, ¿verdad? Y cuidado, porque esto no solo sucede en Madrid, sucede en toda España. Llegados a este punto, muchos diréis, bueno, vale, pero los pisos turísticos generan ruidos y problemas de convivencia con los vecinos. ¡Acabáramos! Vale, pues lo primero que cabe decir aquí es que nos miremos el ombligo. Porque ¿cuántos de los que dicen eso de tourists go home son turistas? Un poco de coherencia, señores, porque resulta que casi todos los que odian los turistas también son turistas y la mayoría además se hospeda en pisos de alquiler vacacional, porque es mucho más barato e incluso cómodo que un hotel. Así que, lo primero de todo, no seamos hipócritas, no seáis hipócritas. Y en segundo lugar, si el problema de fondo son las molestias y los ruidos, basta con aplicar dos medidas. En primer lugar, perseguir y sancionar duramente tanto a los visitantes incómodos como a los pisos turísticos que generan y permiten este tipo de problemas. Y en segundo lugar, que las comunidades de propietarios, en última instancia, sean las que decidan si en el edificio en cuestión se puede alquilar o no a turistas y, sobre todo, en qué condiciones. Punto. Se llama autorregulación, es decir, que decidan los propietarios. Pero no, aquí en España no deciden los propietarios, no deciden los ciudadanos, no decide el mercado. Decide el Estado, deciden las administraciones, deciden los políticos. Y claro, luego pasa lo que pasa. El desastre. Bueno, pues para tratar este tema contamos con la opinión, el análisis de un experto, de uno de los mejores economistas que tenemos en España. Y digo bien, en España, porque él es español, pero es que además ahora reside también en España después de haber trabajado durante varios años en Guatemala en la Universidad Francisco Marroquín, una de las más prestigiosas de Hispanoamérica. Estoy hablando del gran analista y también buen amigo Daniel Fernández, profesor de la Universidad Las Hespérides. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manu? Oye, qué presentación más bonita. Ahora ya se has colocado las expectativas tan altas que cualquier cosa que diga va a tener que sentar cátedra esto. De eso nada, las vas a superar. Mira, estaba comentando justo antes de entrar contigo, estamos analizando la nefasta regulación liberticida, prohibicionista, que pretende aprobar el Ayuntamiento de Madrid esta misma semana, el próximo miércoles, sobre los pisos turísticos en la capital. Pero no solo es el PP de Madrid, el Partido Popular
ha llevado a cabo regulaciones similares en buena parte de España y incluso en una de las regiones más turísticas, por no decir la más turística, del país, de las Islas Canarias, donde el gobierno canario, de la mano de Coalición Canaria, los nacionalistas y también con el apoyo del Partido Popular, acaban de aprobar hace poco una normativa también restrictiva en materia de alquiler turístico. Y vosotros, desde la Universidad de las Hespérides, habéis hecho un informe para destrozar absolutamente los argumentos del gobierno canario. Lo primero de todo, Dani, ¿en qué consiste la regulación que ha aprobado Canarias? Bueno, Canarias ha restringido muchísimo pues el alquiler vacacional, el alquiler turístico, un poco lo mismo que se está empezando a hacer en prácticamente toda Europa. La idea es, como dicen desde la ley, desde el preámbulo de la ley, ordenar, reordenar la sociedad de alguna manera, también evidentemente de arriba abajo, el político sabe cómo ordenar la sociedad, y meter o segmentar las partes de la ciudad que están destinadas al turismo y segmentar las partes de la ciudad que están segmentadas a los usos puramente residenciales de la vivienda. Y lo que han hecho además es restringir mucho cuantitativamente por zonas o por regiones, por secciones de la ciudad, de pues cuánta vivienda turística puede existir. Por lo tanto, lo que han hecho básicamente es limitar muchísimo qué puede hacer la gente con su propiedad. Hay diferentes usos para la propiedad, uno puede ser residencial, es perfectamente legítimo, evidentemente, y hay otros usos que son turísticos. Y la pregunta es si pueden convivir o no pueden convivir en una ciudad. Yo digo que sí se puede y digo que además se puede con en el lugar donde más turistas hay de toda España, que es Canarias, el lugar donde más proporción, por ejemplo, también de vivienda turística hay de toda España, incluso por encima de Baleares, que es las Islas Canarias. Si se puede en Canarias y si el problema en Canarias es otro, el problema en el resto de España, evidentemente, no es el turismo ni la vivienda vacacional ni la vivienda turística, es otro. Es curioso, no me deja de sorprender cómo desde el poder político no dejan de pegarse tiros en el pie, porque claro, estamos hablando de turismo. Hombre, el turismo es importante en un país como España, que es la segunda potencia turística a nivel mundial. Pero es que en Canarias es su principal motor de crecimiento. Básicamente, si desaparece el turismo, desaparece la economía de Canarias. Es la ruina absoluta, tal y como se evidenció durante la pandemia. ¿Qué excusas o qué argumentos utilizan los políticos para restringir la oferta de alquiler? El argumento económico, curiosamente, está bien, solamente que es incompleto. Y eso es un poco lo que nos dicen a veces de si te cuentan una verdad a medias, tampoco es una verdad del todo. El argumento es el siguiente, y es que hay usos que compiten por la vivienda construida ya, por la vivienda que existe. Y uno de esos usos es el turístico. Entonces, lo que te dicen es que están enfrentados esos usos. El uso residencial y el uso turístico están enfrentados. Están enfrentados porque allí donde hay turistas desaparecen los residentes. Y esto, como digo, desde un punto de vista puramente pues, hipotético, deductivo, si lo quieres ver así, es completamente cierto. El problema es ponerle números a esto. Pongámosle números a esto y veamos a ver si de verdad se está provocando esa éxodo masivo de vivienda desde el turismo, perdón, desde de los usos residenciales al uso turístico. Y lo cierto es que no. Incluso en lugares en Canarias, como digo, que es el de los lugares o el lugar más turístico, la comunidad más turística de toda España, lo que vemos es que los municipios más poblados tienen una presencia de turismo bastante baja. El turismo se va pues a algunos lugares muy de playa, relativamente pequeños y que vienen siendo históricamente turísticos al menos de los últimos 50 o 60 años. Es decir, el turismo ya estaba muy presente en esos lugares y lo único que ha hecho la vivienda vacacional es de alguna manera abrir el turismo a pequeños propietarios. Dicho de otra manera, tú tenías hasta hace poco que solamente los hoteles se veían beneficiados, al menos en lo que tiene que ver puramente con la inversión y con los rendimientos del capital, se veían beneficiados los hoteles, industria turística muy concentrada y muy grande. Ahora lo que hemos hecho es de alguna manera no solamente que sean los trabajadores los que reciban de forma indirecta los beneficios del turismo, sino que también ahora los pequeños propietarios, gente con un pequeño ahorro, pueda acceder con ingresos de capital a los beneficios del turismo. Y esto, por alguna razón, el PP que deberías, bueno, el PP o cualquier persona mínimamente coherente, cualquier persona que respete algo la libertad individual y que le importe la prosperidad de las personas, debería estar completamente a favor de esto, debería estar completamente a favor de aperturar un mercado al pequeño inversor. Debería estar perfectamente alineados los incentivos de aquellos pequeños propietarios
que lo único que quieren es, de alguna manera, sacar algún rendimiento de su pequeña inversión. Dicho de otra manera, lo que estamos haciendo es matar el capitalismo popular y simplemente incentivar el capitalismo de amiguetes. Lo que vamos a hacer es concentrar el turismo en unas pocas y los beneficios de capital del turismo en unas pocas manos. Y esto, pues, es un atropello, pues, uno más de los que hacen los diferentes gobiernos. Estamos acostumbrados a los atropellos de los gobiernos de izquierdas en materia económica, pero por alguna razón en este tema también tenemos a los gobiernos de derechas o pretendidamente de derechas, incluso pretendidamente liberales a veces, diciendo que el pequeño propietario tiene que salir de ahí, que solo los grandes propietarios son los que se merecen los beneficios de capital del turismo. Y esto, pues, es inaceptable. Esto que comentas, Dani, para mí es la clave del asunto. Estamos hablando del poderoso lobby hotelero. ¿Quién sale beneficiado con este tipo de restricciones, de prohibiciones? Los hoteles que tienen la capacidad de bueno, pues, quedarse con el grueso de la llegada de turistas y, por lo tanto, los beneficios. Y el sueño de todo empresario, como bien sabes, Daniel, es acabar con la competencia. Puede ser, hay dos formas de acabar con la competencia: siendo mucho mejor que la competencia, lo cual requiere esfuerzo, capacidad, mucho trabajo, mucho talento, o directamente aprovecharte del contacto político y del poder político para que con regulaciones y leyes te la cargues directamente, se prohíba una determinada actividad y, por lo tanto, te quede el campo desierto y libre para que solo tú puedas explotar ese negocio. ¿Eso es lo que está sucediendo también en Canarias, entonces? Pues, hombre, es difícil argumentarlo porque no tenemos pruebas fehacientes de que detrás de la ley esté, pues, esté el lobby hotelero, pero bueno, puede estarlo, evidentemente. El empresario es un monopolista por naturaleza, si lo quieres ver así. O sea, con un poco de suerte acabo con la competencia porque me consigo quedar con más beneficios, si lo quieres ver así. Y ahora, estoy completamente de acuerdo con tu interpretación del asunto. Se puede conseguir por medios económicos este monopolio, o se puede conseguir por medios políticos. Los medios económicos es pues, la voluntad, los medios económicos es ofrecer mejores servicios que la competencia a los ciudadanos, a los posibles clientes, para que los clientes vayan hacia ti y no hacia tu competencia. Y eso está muy bien, y eso genera pues una armonía social, y eso genera un beneficio a todas las capas de la población, desde los trabajadores, que también verán cómo hay más competencia por sus servicios y entonces sus salarios subirán, hasta el propio cliente, que verá cómo le ofrecen o mejor calidad de los servicios o un precio menor de esos servicios. Como digo, aquí todo el mundo, con medios económicos, todo el mundo está más contento. ¿Quién se queda contento o descontento con los medios políticos? Los medios políticos son los medios, pues, de la coacción, la violencia. Entonces es el medio donde te dicen: si tengo un competidor, lo que puedo hacer es mandarle a la policía. Si consigo cooptar el poder político, le mando a la policía y le digo: tú no compites conmigo. Y estas relaciones pasan de ser armónicas, como las que habíamos visto antes en el mercado, a ser unas relaciones de enfrentamiento, unas relaciones sociales que provocan el enfrentamiento entre grupos sociales. Entonces, en este caso, lo que tendríamos, si es que de verdad está el lobby hotelero detrás de estas, pues, que es una posibilidad muy, pues bastante fehaciente de que esto sea así, pues esto lo que tendríamos simplemente es una extracción de ingresos. Los pequeños propietarios verían limitados sus ingresos para que los grandes propietarios vean multiplicados los suyos. Y aquí perdemos todos, porque de alguna manera, cuando tenemos un mercado cautivo, la necesidad que siente el propio empresario de mejorar la calidad o los precios, la productividad de los trabajadores, todo eso se ve mermado. Y al verse mermado, se ve mermada también la capacidad que tienen los trabajadores de negociar con diferentes empleadores, se ven mermada la capacidad que tienen los clientes de tener más opciones y mejores opciones, y al final perdemos todos, menos unos pocos, evidentemente, que son los que se quedan con el mayor trozo del pastel por los medios políticos. Por lo tanto, choca un poco que esto lo haga un gobierno, como digo, pretendidamente liberal. Podría ser que lo hiciera un gobierno, pues un gobierno corrupto, un gobierno que tuviera demasiados amigos muy poderosos en algunos lugares y que simplemente, pues, pretende venderse al mejor postor. Pero cuesta vender pues, que vas a machacar a tus clientes, que vas a machacar a tus trabajadores y que vas a machacar a los pequeños propietarios, y que además eres honesto. Esto cuesta mucho vender.
Daniel, en vuestro magnífico informe publicado por la Universidad de Experies abordáis esta problemática a fondo, desmontáis este tipo de argumentos por parte del poder político. ¿Qué efectos tendrá sobre la economía canaria, pues la restricción de los pisos turísticos en manos de particulares? Bueno, en principio no esperaríamos que caiga el turismo como tal, o al menos podría moverse pues parte del turismo a algunas otras zonas que no tengan estas restricciones, porque ahora lo que vemos es que efectivamente los Airbnbs o los pisos turísticos compiten en un mercado que podría ser en parte complementario al mercado hotelero. Los hoteles son relativamente caros en Canarias y la alternativa barata es tener pues estos pisos turísticos. Pero claro, es que aproximadamente más de un tercio del PIB de Canarias es turismo. Y si miramos los efectos secundarios, los efectos de segunda ronda que llamamos los economistas, podrían ser mayores al 70%. Si de alguna manera empezamos a restringir las actividades turísticas y empezamos de alguna forma a intentar mover pues oferta turística a vivienda residencial, la pregunta es de dónde van a sacar los ingresos los canarios para permitirse esa residencia. Dicho de otra manera, estamos intentando de alguna forma enfrentar usos de la vivienda, uso residencial y uso turístico, y quizás son más complementarios de lo que nos imaginamos, porque allí donde se genera un ingreso por el uso turístico de la vivienda, podríamos construir en otro lugar, que curiosamente, ya lo he comentado antes, los canarios no viven ni quieren vivir en los lugares donde van los turistas, podríamos utilizar esos ingresos, por tanto, para generar nueva vivienda, nueva construcción en las zonas, en las principales ciudades, que es donde quieren vivir los canarios y no es donde se concentra el turismo. Por lo tanto, eso que ocurre en Canarias puede ocurrir perfectamente también en el resto de España a una escala evidentemente mucho menor. Por alguna razón, una vez más, ni los gobiernos de izquierdas, que ya sabemos que pues, su principal característica es la del desconocimiento absoluto de la economía, a los gobiernos de la derecha, que no pueden argumentar muchas veces que sean desconocedores de la eficiencia económica, por lo tanto tenemos que argumentar que son posiblemente más corruptos o más malvados incluso que los de izquierdas. Entonces, desde ese punto de vista, no entiendo qué están haciendo en Madrid, qué están haciendo en Canarias, y es difícil venderle a la población que le vas a hacer un daño explícito a su fuente de ingresos y que de esa manera no se van a poder permitir vivienda residencial en otras partes donde no hay turistas y donde no acuden los turistas. Esto que comentas es muy interesante porque efectivamente en ese informe explicáis perfectamente cómo el turismo se concentra en ciertas partes donde precisamente no es donde viven normalmente los canarios. Por lo tanto, supone pues darse un tiro en el pie. Para terminar, Daniel, uno de los argumentos que utilizan los políticos de todos los partidos para declarar e insistir en esta guerra abierta contra los pisos turísticos es que restringe la oferta residencial. Es decir, que hay muchos propietarios que obtienen más rentabilidad con los pisos turísticos y destinan sus propiedades al alquiler de turistas en lugar del alquiler tradicional. Pero claro, los datos, al menos en el caso de Madrid, son elocuentes. Apenas el 1% del parque de viviendas se destina a alquiler turístico. Es decir, que si mañana todos los pisos turísticos que hay en Madrid se pusieran en el mercado del alquiler, el precio no bajaría, no habría ningún tipo de impacto. Las causas reales del encarecimiento del alquiler tienen que ver con la escasez de oferta. Pero hay un segundo problema que me gustaría abordar contigo, que es lo que también, tanto a izquierda y derecha, se suele decir. El problema de la masificación, de la turistificación, del exceso de turistas y de los problemas de convivencia. Es que hay mucho ruido, es que hay problemas de convivencia. Desde tu punto de vista, ¿cuáles serían las recetas correctas a aplicar para el tema de los pisos turísticos? A ver, aquí, como digo, se hace mucha demagogia con el turismo porque no queremos ver lo evidente, que es que no se construye suficiente vivienda. Y no se construye suficiente vivienda porque hay unos planes urbanísticos que están completamente desnortados. Hay unos planes urbanísticos que restringen de manera gravísima qué puedo hacer en el suelo de la mayor parte de España. Ya no es un tema de Canarias, ya no es un tema de Madrid, no puedo hacer gran cosa en la mayor parte del suelo y solamente se cambia el uso del suelo a veces para dar pelotazos urbanísticos como el de José Bono, que se embolsó con una Un pues, millón hace 2 días. Se hace embolsó 2 días, sí.
pero Un millón de un millón de euros. euros. Un millón de euros con una recalificación de un terreno de un lugar donde él era el presidente de la comunidad o ha sido el presidente de la comunidad autónoma durante 20 años. Un escandalazo que no sale a la vista y no ha tenido mucho impacto porque pues hay escándalo tras escándalo. El gobierno del PSOE básicamente cubre un escándalo con uno nuevo. Entonces, pues nos cuesta a los demás decir, pero Dios mío, ¿qué estáis haciendo aquí? Entonces, restricción del uso del suelo brutal. Nosotros lo hemos estudiado para el caso de Las Palmas de Gran Canaria y hemos visto que solamente aproximadamente un tercio de la ciudad, ya no estoy hablando de toda Canarias, un tercio de la ciudad más poblada de todo Canarias puede ser construido. En el resto de ciudades podría ser algo similar. Y no estamos hablando de parques, que la parte de parques es muy pequeña. Estamos hablando de terrenos baldíos, de terrenos rústicos, de terrenos donde no hay absolutamente nada y podríamos construir. Estamos hablando de eso, no estamos hablando de cargarnos el retiro. Eso es otra barbaridad que la gente, el poder político dice, no, es que querrían construir en el retiro. No es así, no es verdad. Tenemos un montón de terrenos a las afueras de Madrid, por ejemplo, a las afueras de Barcelona, donde se podrían construir rascacielos si te da la gana. No es que nos vamos a cargar con lo bonito que es el Madrid de los Austrias, que no toques el Madrid de los Austrias, que cojas las partes de la periferia urbana y tires para arriba, que ya lo justifica el precio del suelo en algunas ciudades, tires para arriba 50 plantas si hace falta. Eso no se puede hacer. No se puede hacer por varias causas. Una, el uso del suelo que estaba diciendo antes, ultra restringido, y el otro es que en la mayor parte de planes urbanísticos, además, se evita densificar las ciudades. Se dice que si densificamos las ciudades, por alguna razón, no sé exactamente cuál, vamos a tener muchos problemas de convivencia. Por lo tanto, claro, si por alguna razón no puedes construir más para arriba porque no te dejan densificar, y por otro lado tampoco puedes construir extensamente porque no puedes hacer nada con el suelo de la periferia de las ciudades, esto es una restricción completamente arbitraria, pero es una restricción arbitraria que mete el poder político. Es una locura. Es decir, están echando la culpa al mercado de no construir vivienda, una especie de fallo de mercado, porque efectivamente no se construye la vivienda, y luego cuando vas a ver la ley y cuando vas a ver los planes urbanísticos te dicen, pero si es que esto está hecho para que no se construya. Por lo tanto, es una locura completa y absoluta. Y claro, ante esta disyuntiva dice, bueno, pues entonces tendré que restringir usos de vivienda, tendré que evitar que vengan extranjeros, como decían hace 2 días. Bueno, vamos a ponerle un impuesto, ahora que se quejan de los aranceles, vamos a ponerle un impuesto de un 100% a cualquier extranjero que quiera venir a comprar una vivienda. Claro, ¿qué es lo que estás haciendo? Como no dejas libre la oferta está completamente restringida, está completamente atrapada, lo único que puedes hacer es simple y llanamente, para evitar el problema de la vivienda, es intentar restringir usos de vivienda e intentar restringir que más de una persona pues tenga más de una vivienda. ¿Por qué? Porque así de alguna manera a lo mejor la poca oferta que hay la podemos redistribuir entre todos. Claro, cuando redistribuyes oferta, generas leyes para eso, se generan las posibilidades de corrupción como las de José Bono recalificando terrenos y pues otras barbaridades que nos enteramos de la punta del iceberg. Totalmente, totalmente de acuerdo, Daniel. Más claro, agua. Daniel Fernández, profesor de la Universidad de las Experies, autor de este informe sobre el alquiler turístico en Canarias, una de las regiones, por no decir la región más turística de España. Y por cierto, absolutamente recomendable el canal de Daniel Fernández en YouTube para todos aquellos que estén interesados en aprender economía de la mano de los mejores. Dani, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Gracias, Manuel, un abrazo enorme. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya gustado. Antes de despedirnos, agradecer a nuestro patrocinador Primor por su apoyo y también recordaros que os podéis hacer socios, debéis haceros socios del Club de B1 Media para apoyar la prensa libre, independiente y siempre incómoda con el poder. Hasta aquí el programa de hoy, muchas gracias a todos, espero que os haya gustado, despierta, que no te engañen y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima, amigos.